Bueno, hemos trabajado durante esta semana los conceptos referentes a errores y dificultades que involucran la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Ahora queremos entonces centrar la atención respecto de estos conceptos y la forma como los docentes, sin tener que centrarse en hacer investigación, podemos prestar atención a la forma como nuestros estudiantes, en su actividad permanente, nos van dando información acerca de estos conceptos y la forma como nosotros podemos comprenderlos y avanzar en el proceso de enseñanza con los estudiantes, fortaleciendo sus debilidades y obstáculos. Bien, el término error viene acuñado precisamente a todo el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Nosotros tenemos presupuestado, desde la perspectiva axiomática, la forma como debe desarrollarse un conocimiento. Esa forma como se estructura ese conocimiento es como nosotros esperamos que nuestros estudiantes den cuenta después de que nosotros hemos hecho la presentación. Aquellos estudiantes que siempre responden acertadamente a las situaciones que se le proponen son aquellos estudiantes que nosotros privilegiamos, son los estudiantes favorecidos por el sistema y que de alguna manera se adaptan a esas condiciones y responden favorablemente. Pero desafortunadamente para nosotros no son todos nuestros estudiantes los que hacen eso. Son muy pocos. La gran mayoría de los estudiantes efectivamente no dan las respuestas adecuadas o las respuestas que nosotros estamos esperando. Ese tipo de respuestas que dan los estudiantes es lo que nosotros clasificamos como respuestas desacertadas o errores. Es decir, que nosotros podemos identificar fácilmente los errores a partir de las respuestas que nos dan los estudiantes. Pero bien, ¿y estos errores a qué se deben? Si nosotros hemos planeado bien nuestro trabajo y nosotros hemos establecido cuál debe ser el proceso, pues estos errores tienen muchos fundamentos y en la bibliografía y el estudio que se ha hecho para poder dar cuenta de por qué se producen estos errores, los investigadores han presentado explicaciones muy buenas y muy interesantes que nos permiten en nuestra práctica poder entender ese error que se produce o que producen nuestros estudiantes y revertir su efecto en términos de que el estudiante sea consciente de que está cometiendo un error. Entonces, vamos a entender aquí lo siguiente. Cuando el estudiante manifiesta una respuesta a una acción, a una situación que yo le he propuesto, y esa respuesta no es acertada, entonces la voy a clasificar como un error. La forma como voy a explicar el origen de ese error, procurando que el estudiante lo supere, entonces se va a deber a dos cosas. Un proceso interno del estudiante, basado precisamente en lo que vamos a determinar como obstáculos, que son conocimientos que el estudiante posee, previamente ya elaborados, y que en este momento se le vuelven inadecuados para resolver la situación como nosotros lo esperamos. Entonces, esos son los obstáculos. Algunos autores ya los tienen clasificados como obstáculos didácticos y como obstáculos epistemológicos. Los obstáculos didácticos son obstáculos que están ligados precisamente al procedimiento de los estudiantes para construir su conocimiento. Los obstáculos epistemológicos, por su lado, son obstáculos que están ligados a la forma de construcción de ese conocimiento. Por ejemplo, cuando le pedimos regularmente a un estudiante que sume fracciones, entonces tenemos que la fracción 2/3 más la fracción 1/4, entonces el estudiante tiene un conocimiento previo que es la suma en enteros. Cuando él va a resolver la suma de fracciones, son nuevos para él, es un conocimiento nuevo para él, entonces él pone en situación ese conocimiento previo. Termina sumándome los numeradores, 2 y 1 le da 3, y 3 y 4 le da 7. Entonces él termina diciendo que la suma de 2/3 más 1/4 le da 3/7, que evidentemente
es un error dentro del proceso y es lo que nosotros evidenciamos. Esa forma entonces decimos que se debe a un obstáculo cognitivo. El estudiante sabe sumar en los enteros, pero no sabe sumar en las fracciones. Ese tipo de obstáculo entonces tiene que trabajarse haciéndole ver al estudiante que efectivamente los objetos matemáticos con los que está trabajando no son los que él está creyendo. En la medida en que el estudiante identifique los errores, él mismo va corrigiendo y va adaptando su procedimiento a la forma como tiene que resolver. Por otro lado, están las dificultades. Las dificultades son aquellos impedimentos que se evidencian, bien sea desde la presentación de los objetos matemáticos o en la naturaleza misma de los objetos. Si está en la presentación, entonces decimos que son dificultades desde la enseñanza. Y si está en la naturaleza, entonces decimos que son dificultades del concepto. Es importante diferenciar esto porque la forma como nosotros podemos identificar esas dificultades a partir de la observación del error es lo que nosotros vamos a tratar de hacer siempre en el aula de clase. Es decir, no estamos aquí tratando de establecer una receta de cómo enseñar las matemáticas, sino de que ustedes, profesores, puedan entender que a través de la observación de la acción y la actividad de sus estudiantes es como ustedes van a poder retroalimentar tanto su acción como docentes como el discurso que le van a proporcionar a los estudiantes para que ellos puedan actuar siempre dentro de la situación, adaptando su conocimiento previo al conocimiento nuevo, superando las dificultades y venciendo los obstáculos que se le están presentando. Bien, dentro de la teoría de didáctica se identifican los obstáculos precisamente como puntas de iceberg. Recordemos entonces que los icebergs son esos grandes bloques de hielo que solamente se ve en la superficie una punta muy pequeña, pero por debajo de la superficie del agua se encuentra la gran masa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros identificamos el error, decimos que hemos identificado la punta del iceberg, pero debajo, que es precisamente la forma como los estudiantes han venido procesando y construyendo su conocimiento, esa es la tarea que nosotros que nosotros tenemos que realizar sin poder observar directamente lo que el sujeto ha hecho internamente, pero sí deducir de forma plausible, es decir, de lo más posible que pueda suceder, el proceso mediante el cual él llegó al error. Entonces, en ese desarrollo de identificación de ese proceso, encontramos que el estudiante arrancó de una manera lógica, coherente, de acuerdo con la axiomática que nosotros manejamos y conocemos, y en un cierto momento, por un obstáculo o por una dificultad, el estudiante varió el procedimiento y terminó fallando en la forma como debía proceder. Al identificar entonces nosotros esos obstáculos o esas dificultades, es cuando tenemos que tomar esa información para pensar en mejorar entonces nuestra estrategia de enseñanza. Es decir, involucrar ese conocimiento observado en la forma como nosotros ahora vamos a proceder para volver a explicarle a nuestros estudiantes cómo pueden ellos, ¿sí?, salvar esos obstáculos. Recuerden que no es suficiente señalar los obstáculos, señalar las dificultades. Eso no siempre será suficiente. Algunos estudiantes será una información valiosa para ellos y con eso ellos podrán resolver. Otros estudiantes no lo van a poder hacer. Es decir, que a pesar de que nosotros podamos identificar el error, la dificultad o el obstáculo, no existe entonces una forma segura y certera mediante la cual nosotros consigamos que todos nuestros estudiantes aprendan esos conceptos. Entonces es tarea nuestra, como docentes, estar siempre dispuestos a observar, a interpretar los resultados, a construir estrategias, a ver que esas estrategias funcionan en un momento,
no nos funcionan en otros momentos, pero siempre insistiendo en la forma de reorganizar la estrategia es que nosotros, por un lado, vamos a observar cómo nuestros estudiantes van a empezar a mejorar y por otro lado, nosotros vamos a ver cómo nuestro trabajo se vuelve cada vez más interesante. Recordemos precisamente que en la medida en que el estudiante empiece a comprender lo que tiene que hacer, lo que le exige la situación, y que esa situación se encuentra dentro del rango de acción de sus capacidades, es uno de los primeros indicios para que el estudiante comience a motivarse, es decir, a ganar interés por la matemática, a querer acercarse a ella, a querer trabajar con esos obstáculos, con esos problemas matemáticos, sin pensar en que se trata de una exigencia que lo va a llevar a la frustración o que simplemente le están pidiendo que haga algo que él no le encuentra sentido. Finalmente, quiero que ustedes tengan en cuenta esto. Los estudiantes vienen de una práctica cotidiana. En esa práctica cotidiana, ellos vienen aplicando sus conocimientos. Cuando los estudiantes llegan a la escuela, entran en un proceso de instrucción. El proceso de instrucción y ese proceso cotidiano de aplicación de conocimientos, no es fácil ver la relación que hay entre ellos. Nosotros sabemos que es importante que nos vamos formando y en la medida en que vamos adquiriendo más conocimiento, nuestro desempeño social va a ser mucho mejor. Los estudiantes no lo ven fácilmente, y menos con las matemáticas. Por eso la pregunta siempre de ¿y eso para qué me sirve? Es una pregunta que nos angustia, pero que nosotros tenemos que tener claro para decirles a ellos que las matemáticas son una forma de comprender el mundo que nos rodea. Y en la medida en que más aprendamos de esas matemáticas, mejor va a ser la forma como nosotros podamos explicarnos nuestra realidad que nos circunda y poder dar soluciones más certeras y efectivas a los problemas que se nos presentan en la cotidianidad. Así, mis queridos profesores, yo espero que ustedes se nutran de su trabajo en la medida de que presten cada vez más atención a esas respuestas de los estudiantes, a esas inquietudes, y no las vean simplemente como problemas para ustedes, ¿sí?, o caprichos por molestar, sino precisamente la información que les va a permitir a ustedes nutrir y fortalecer sus procesos de enseñanza. Bien, dejamos hasta aquí y esperamos entonces que en el foro podamos seguir discutiendo al respecto. Muchas gracias.